Bueno, estamos aquí con don Iván Alvarado, profesor, actualmente inspector general del Liceo Benjamín Vicuña Maquena de Puerto Montt y militante del Partido Radical. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, primera pregunta, ¿qué lo motivó a ingresar al Partido Radical y en qué etapa de su vida lo hizo? Bueno, lo que me inspiró y por la cual tomé la decisión de ingresar al glorioso Partido Radical fueron los principios que sustenta el partido. Además, también mi madre, que fue una niña adoptiva y que ya siendo una mujer, teniendo 3 hijas, conoció a su padre biológico y ella realmente lo adoraba. Y entre todas las conversaciones que tuvo, me contaba que las cosas que le había dicho su padre, que era mi abuelo, que de una isla salió a estudiar a Puerto Montt, a San Javier, llegó hasta el tercer año de humanidades. Eso sería a comienzo del siglo pasado, 1900 y tanto, y que pertenecía también al Partido Radical de Chile. Perfecto. Y bueno, ahora vamos a pasar preguntas sobre un hito histórico con respecto al plebiscito del no. Y bueno, yo sé que usted estuvo ahí participando en ese proceso. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo participó el Partido Radical en la campaña del no en su zona o comunidad, de lo que usted recuerda? El movimiento social que llevó a un plebiscito del año 88 comenzó por ahí por el año 82. El descontento del pueblo chileno que estaba sufriendo y se fue agrandando. Bueno, llegó un momento en que ya se habló de plebiscito. Y todos los partidos opositores al gobierno del general Pinochet, aquellos partidos que existían antes del 11 de septiembre, se unieron. Esa fue la gran virtud, tanto de la centroizquierda como de la izquierda, se unieron para trabajar mancomunadamente, sin importar en ese momento los colores políticos, los colores de su bandera política, sino que como un solo. Y fue un trabajo de hormiga, no de hormiga, sino que de abeja. Cada persona en su puesto, en su trabajo, en su labor. El plebiscito para mí fue lo más organizado que hubo en Chile. Había temor, sobre todo la gente que trabajaba en el sector público, porque si es reconocido de que era contrario al régimen, prácticamente eran exonerados. Y en cualquier momento de la historia, perder su fuente laboral es muy penoso, es muy complicado para las personas y la familia que ha sido perjudicado. Entonces, había cierto temor de salir, de decir, mire, yo soy del no. Pero había valientes que salían, jugaron con todo. Y yo voy a responder lo que me tocó vivir como profesor, como funcionario de la educación municipal en aquellos tiempos. Se acercaba el plebiscito y sabíamos, o yo sabía que el DAC de Puerto Montt, ese año 88, la jefatura manejaba un listado de gente, quienes estaban por el no, quienes estaban por el sí y los indecisos. Y yo era uno de los indecisos. Yo había firmado el Partido Radical el año 87, en agosto del 87, yo ingresé al Partido Radical en una ceremonia muy hermosa que se hacía en aquellos años. Fui militante y
Por supuesto que era del no, pero en mi entorno nadie sabía que yo era radical y que yo era del no. Entonces, el jefe de personal del DAEM a mí me tenía ubicado, según lo que yo logré investigar, que está en la lista de los indecisos. Así que pierda o gane, se pierde o se gane el plebiscito, yo estaba como una persona indecisa que no. Y en la última reunión se hizo el 4 de octubre. Fue una reunión larga en la sede del NO, que quedaba en calle Urmeneta. Había una casa muy grande donde estaban todos los partidos de la concertación que iba a hacer después. El Partido Socialista, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, y todos se reunían allí en esa casa. El día 4, una reunión hasta altas horas de la noche, y dicen que al día siguiente todas las mesas de Arica a Punta Arenas, el sí tenía todos sus apoderados, pero lo que estaban faltando apoderados era en la mesa del no. Y aquí en Puerto Montt había muchas mesas que no existían apoderados. Yo estaba con cierto temor, porque mi niño tenía un niñito de meses y que si me reconocían iba a perder mi trabajo y mi niño, yo iba a quedar cesante. Un drama. Y se acerca a mí un señor. Me dice: Iván, ¿por qué no nos ayuda, por favor? Y si me lo dice un hombre de esa estatura, un viejo radical, yo cómo le iba a decir que no. Yo le dije: don Lautaro, encantado, yo mañana coopero. Y ese caballero se llamaba, ese correligionario, Lautaro Miranda Borges, un tremendo radical, un tremendo profesor, un personaje aquí en Puerto Montt. A él no se le podía decir que no. Llegué a mi casa tarde, pasado las 12, y le conté a mi mamá. Y yo había hecho por allí alguna encuesta, nos juntamos 10, 12 personas de la familia, yo le pasaba un papelito, un lapicito, y jugábamos, que votemos por el sí o por el no. Y en una oportunidad había 3 votos no y como 6 sí. Ya, yo dije: este es el barómetro de la casa, y yo sabía que era lo del no. Y mi mamá, por supuesto, que era del sí, mi papá igual. Entonces, mamá le dije: mira, yo mañana soy apoderado de mesa por el Partido Radical. Y ella como que se sorprendió, mi mamá sabía que yo era el Partido Radical, que yo había ingresado, conversamos harto. Y tuvo que haberse acordado de su padre. Yo me fui a acostar, me despedí, ahora me voy a dormir porque mañana a las 6 tengo que estar en la sede. Al otro día, mi pobre madre me venía un paquetito allí con pan, huevitos duros y otras cosas más para pasar el día. Claro. Y me presenté. A las 7 llegamos a la sede, me dieron la carpeta, una hoja donde uno iba a llevar el recuento de cada persona que iba. Las mesas tenían 350 inscripciones, ¿no? Ese es el registro inscrito. Y uno iba marcando un óvalo, o sea que a las 10 de la mañana teníamos que dar un informe de cuántas personas había ido a votar. Y había un apoderado general y a él se le entregaba la información. Pero yo llego a mi mesa, que era en la escuela donde yo trabajaba,
la Escuela Industrial de Puerto Montt, y a la misma mesa mía, en la mesa 92, todavía me acuerdo, pasaron 35 años, 30 y tantos años, 36, 37 años. Bueno, me presento. La señora que era la presidenta era una vecina que trabajaba en la municipalidad, quedó sorprendida. Cuando me preguntó, y usted me dice, ¿a qué partido pertenece? ¿A quién representa? Yo le dije, al Partido Radical de Chile. Ella me ubicaba muy bien y yo llevaba mi credencial. Y atrás de ella había un señor de unos 30, 40 años, por ahí, más o menos, muy bien vestido, elegante, con un abrigo azul. Yo dije, este caballero es este capitán de ejército. Presento mi carnet y me dice, yo objeto al señor, lo objeto. ¿Y por qué? Porque no tiene la firma. Mi carnet de identidad no aparecía mi firma, yo no había firmado cuando me fui al registro civil. Y yo iba todos los meses a cobrar mi cheque que me pagaba el día de mi sueldo, presentaba mi carnet y ni el cajero se daba cuenta. Pero ese caballero se dio cuenta y dije, este caballero debe ser de la CNI y un capitán, más o menos la edad de un capitán de ejército. Bueno, trámite y trámite. A las 10 de la mañana llegó ya mi reconocimiento de que yo era José Iván Alvarado, chileno, y que podía participar y estar allí en la mesa como apoderado. Claro. Y a las 10, 12, las 12 del día, de repente miro a la puerta del otro lado y veo de presidente al jefe personal del LAN, el señor que tenía la lista de los sí, no y indecisos. Y cuando me ve, quedó muy impresionado. Yo dije, acá, si pierdo, mañana me voy para Argentina. Y dejo a mi hijo acá. Y bueno, pero eso fue. Bueno, después vino el recuento. Claro, el recuento. Llegó a las 5 o 6 de la tarde, cerraron la mesa, vino el recuento, era muy fácil contar. Y el no ganó en mi mesa con un 60, 70%. Era una ruma alta, sí, y un poquito del sí. Respiré y dije, bien, vamos a ganar. ¿En qué lugar era la mesa? ¿En qué lugar era la mesa? ¿Era dentro del establecimiento? El liceo industrial, la mesa del liceo industrial, la mesa 92 del liceo industrial. Ganó mi mesa. Y después conversamos con todos los compañeros socialistas, comunistas de los otros partidos de acuerdo cristianos. Ganó la escuela industrial más o menos por ese margen de votación el no. O sea, yo me fui tranquilo, me iba tranquilo hacia la sede que nos íbamos a juntar. Y cuando llegamos a la sede, la apoderada de mesa por el no lloraban porque ellas fueron a trabajar en el liceo de niñas. Y se había dado todo lo distinto a lo que había ocurrido en el Liceo Industrial de Puerto Montt, donde el sí ganó, pero terriblemente. Y el no nos sacaba más de un 30%. Después se comentó del Liceo de Hombres de Puerto Montt, ahí está la mesa número 1. Y además, lo mismo, ganó el sí, pero fue un triunfo rotundo. Y dijimos acá, perdimos. Y yo me fui con esa sensación de haber perdido el plebiscito. Como a las 3 de la mañana, un último informe, algo así, a las 3 de la mañana, el informe del subsecretario del Interior, donde reconocía el triunfo del no. Ya fue un relajo ya para no, tranquilidad terrible. Me desperté temprano, fui a la sede, estaba don Gustavo Flores Santibáñez, que había sido el líder del partido en todos estos personajes
que llevaron adelante el plebiscito aquí en la región y en la provincia y en la comuna de Puerto Montt. Y no se aguantaron y salimos en una caravana a recorrer Puerto Montt. Con bocina, alegría, y ahí ha llegado realmente la alegría. Claro. La alegría. Y toda la gente salía, era maravilloso recorrer la calle Guillermo, Egaña, la gente salía, la gente mayor, a aplaudir, a gritar, Piche Peyuco, todo, era una alegría, fue un momento feliz. Perfecto. Bueno, aquí con una gran historia que usted nos relató, nos contó prácticamente toda la historia que usted vivió en el plebiscito no, para obviamente por la conmemoración del plebiscito no. Y bueno, y para cerrar ya la última pregunta, ¿qué cree o cuál cree usted que fue el aporte del Partido Radical para que se concretara el plebiscito del no y también el triunfo del no? ¿Cuál sería su perspectiva del aporte del Partido Radical con el retorno a la democracia? El Partido Radical es un partido bien considerado, bien respetado por sus principios y valores que sustenta, que son intransables y son universales y eternos. Entonces, por eso que todavía existe el país más de 150 años, ¿qué institución política en el mundo tiene esa cantidad de años? A lo mejor somos pocos, pero va a llegar un momento en que va a crecer, porque los principios radicales son eternos y son humanos. Yes. Y podemos estar viviendo en un periodo de gloria, pero en la parte humana hay que trabajarla, y eso es lo que hace el Partido Radical. Fue glorioso por haber, los profesores radicales del siglo pasado eran muy respetados, y formadores de juventud, y de buena juventud. Ahí estaban las escuelas normales, que era la cuna del radicalismo. Bueno, y por eso que desapareció también. Bueno, de esta manera concluimos esta gran entrevista con usted. Muchas gracias por su disponibilidad y eso, muchas gracias. Gracias a ti, Patricio. Muchas gracias.